Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un nuevo video aquí en tu canal Solo para Mecánicos. Hoy vamos a explicarles acerca de todo lo que es los catálogos de partes de la línea Chrysler, el EPC País. Allí vamos a ver todo lo que son las marcas de Chrysler, Mopar y Jeep. Vamos a ver toda la sección de partes, cómo podemos buscar los números de partes, por la descripción de la parte, todo eso y más aquí en Solo para Mecánicos. Ok, entonces entramos al catálogo de partes Mopar o Chrysler que tenemos nuestro acceso directo, le damos doble clic, se abre inmediatamente nuestra aplicación, vemos que a mano izquierda nos salen los años del 85 hasta el 2016, tenemos todas las marcas a mano derecha, vamos a seleccionar por ejemplo esta Cherokee. Y dentro de la sección de Cherokee tenemos cada una de las partes o grupos, la parte de la suspensión, la parte del motor, la parte de los frenos, el clutch, etcétera, etcétera. Transmisión, por ejemplo, si estamos buscando alguna parte de la sección de transmisión, nos metemos aquí en esta transmisión que es automática y automáticamente vemos que el sistema nos da esta información. Podemos ver el torque, las diferentes partes, los diferentes acoples que tiene esa sección. Podemos hacer un clic en cada una de ellas y automáticamente nos va a decir a qué pertenece y su respectivo número de parte. Esta herramienta generalmente es compatible para cualquier persona que trabaje con repuestos, que importe repuestos, con los mismos mecánicos que necesiten un número de partes específico. Pues con este tipo de material o programa puedes buscar toda la información con respecto al número de partes. Esta es la diferentes piezas. Podemos ver también la vista con pantalla completa o solo la imagen. Si le quitamos esa sección, podemos ver que a mano izquierda nos va diciendo los diferentes números de partes de cada una de las secciones que estamos marcando y automáticamente nuestra lista de pedidos, como vemos aquí abajo, se va agregando el número de parte, el part number y el nombre o la descripción de la pieza. Esto para posteriormente poder usted hacer guardar el pedido. Por ejemplo, este es un pedido para la RAM 1500. Ok. Aquí simplemente damos guardar y ya tenemos nuestro pedido para posteriormente imprimirlo. Y de esa manera nosotros podamos utilizar nuestro pedido si utilizamos con varios modelos. Podemos ver que el catálogo es muy sencillo, es de la línea Mopar, son gentes que han trabajado con esto a través de mucho tiempo, así que podemos saber que este catálogo es ideal para todo lo que es, como les dije, la línea Mopar, la línea Jeep, la línea Chrysler. Vamos a probar con esta Jeep Compact. Igualmente tenemos nuevamente nuestra vista. En cada una de estas vistas buscamos la sección. Si quiero buscar freno, me meto en esta sección, la bomba, y aquí automáticamente vamos a ir desplegando la información. Si queremos solo ver la imagen, le hacemos clic aquí. Queremos regresar a la lista, pues volvemos a darle clic aquí. Es decir, que esta aplicación, como les dije, es ideal si generalmente estamos cargando o solicitando al proveedor los números de parte. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.